En el movimiento rectilíneo, en MR, el cuerpo mantiene una sola línea recta, una trayectoria recta. No ocurre nada en ese trayecto, no pasa nada en la misma distancia, el mismo tiempo, la misma velocidad. Él parte con una, pero después continúa con la otra, no pasa nada. Pero cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, se llama uniforme porque él no sigue una línea recta, bueno, rectilíneo porque va en línea recta, pero ¿por qué es uniforme? Porque de repente él empezó aquí con una velocidad y acá entonces después paró y después de nuevo siguió con otra velocidad. O sea, hace varios puntos que hace el movimiento sea uniforme, porque de aquí a aquí hay una distancia, de aquí a aquí hay otra distancia, de repente él llegó hasta acá y de nuevo paró y acá hay otra distancia. Entonces, esa es la diferencia con el movimiento rectilíneo. Y ahora no va a ser una sola distancia, una sola velocidad, sino que va a tener hasta 5 o 6 en un mismo problema. Y además de decir que sumarle la aceleración. Bien, eso es lo que ocurre con el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vamos a verlo. En su libro, en la página 90 está. Dice que al considerar la situación representada en la figura 4, que usted la ve ahí, que es un niño, que hay varios neumáticos y ahí le da varios tiempos, tiempo 1, tiempo 2, 2 segundos, 3 segundos. Si se da cuenta, la distancia también varía en el cuadro que está abajo. Al inicio, como él empieza aquí, él tiene un tiempo de 0 segundos porque no ha hecho nada y tiene una distancia también de 0. Pero cuando él llega acá, dice que en un segundo él recorrió una distancia de 0,20 centímetros. Y ahí empieza la uniformidad. Entonces, ¿pero qué pasa? Si se da cuenta, la velocidad es constante. ¿Qué pasa cuando la velocidad es constante? Es decir, que si él empezó con 10 metros por segundo, él va a mantener esa velocidad hasta el final. Eso no va a variar. ¿Ok? Ahí su velocidad es constante. Dice que al cronometrar el tiempo que la niña tarda en pasar por los puntos señalados, se obtienen los valores que muestran la tabla de abajo. Estos valores sugieren que la velocidad de la niña permaneció constante durante todo el recorrido, o sea que ya no varió su tiempo. Digo, su velocidad. Todo movimiento que se presente en la condición descrita en la figura 4 se denomina movimiento uniforme. ¿Bien? Porque yo puedo mantener una velocidad constante, pero mi tiempo está cambiando y mi distancia también, porque aquí yo después hice 2 segundos, 2 segundos, y yo recorrí entonces 0,40 centímetros. No tengo la misma distancia. Sí, tengo la misma velocidad, pero no tengo esto igual, ni esto igual, ni esto igual. Por lo tanto, hay una uniformidad. No estoy siendo, ¿cómo se dice? No voy recto y ya. No empecé con 10 segundos y termino con 10 segundos, sino que el tiempo va variando y la distancia también. Entonces dice, un cuerpo describe un movimiento uniforme cuando su trayectoria es recta y su velocidad instantánea. Escuche, velocidad instantánea. Es constante, velocidad instantánea. No es lo mismo que rapidez y no es lo mismo que velocidad normal. Velocidad instantánea. Por lo tanto, ¿cuál es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme? En su página 91 le dice que si un movimiento de velocidad instantánea siempre es la misma, su medida debe coincidir con la de la velocidad media. Si la velocidad media se expresa, ya sabemos, ya vimos en la clase pasada, que velocidad media es delta X entre delta T, que es cuando usted resta la distancia final menos la inicial, la del tiempo final menos el inicial. Entonces, para el movimiento uniforme, la velocidad instantánea en cualquier instante de tiempo es igual a esto. Mire la diferencia. Velocidad media tiene la U una rayita arriba. Velocidad instantánea no tiene ninguna rayita. Son iguales. Entonces dice, entre el tiempo es igual a 0 segundos. Un tiempo posterior T es el intervalo del tiempo. Por lo tanto, da esto que está aquí. Delta T sería igual a T menos 0 segundos. ¿Por qué? Porque al inicio de todo movimiento usted está en 0. Usted no ha iniciado nada.
Cuando usted empieza, entonces el tiempo empieza a correr. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que delta X es igual a velocidad por tiempo. Eso lo sabemos, ¿no? Distancia igual a velocidad por tiempo. Entonces, si delta T es igual a T menos 0 segundos, yo puedo decir que X es igual a la velocidad instantánea por el tiempo más la posición inicial. Esta fórmula tiene que aprendérsela. Fórmula primordial para encontrar distancia en movimiento rectilíneo uniforme. Distancia es igual a la velocidad por el tiempo más la posición inicial. Bien. Esa es la ecuación de posición para el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Borro. Prosigo. Dice, análisis gráfico de un movimiento rectilíneo uniforme. Dice que hay una gráfica que se llama posición versus tiempo. La gráfica de posición tiempo, ahorita se la hago, dice que corresponde al movimiento rectilíneo uniforme puesto que lo siguiente. Y en la gráfica es distancia versus tiempo, X igual a M. Aquí tengo el tiempo, en segundos. Dice que él tiene varias posiciones. Ellos pusieron aquí 11.1, 22.22, 33.3, 44.4, 5, dicen. Y 55.55. Acá tengo el tiempo que es 0, 1, 2, 3. Aquí está el 0, siempre está en el inicio. Entonces dice que cuando el tiempo es 0, el cuerpo se encuentra en X0, o sea que no se mueve para nada. O sea que esto va a partir de aquí, del eje. Cuando el tiempo es 1 segundo, él se desplaza 11.1. Cuando el tiempo son 2 segundos, él se desplaza 22.2 segundos. Cuando son 3 segundos, él se desplaza 33.3 segundos. Entonces eso me da una línea recta hacia allá. Bien, no me da exacto porque no tengo, ¿cómo le digo? Una hoja cuadriculada. Pero usted cuando hace esta gráfica le debería salir exacto. Entonces, esto es lo que me dice el problema. Entonces, hay algo que se llama pendiente. Usted la debe saber calcular. La pendiente es igual a la posición final menos la posición inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. M es igual. La posición final, en este caso, es 33.3, porque es el último que tengo. 33,3 menos 11,1 metros. Todo esto dividido entre el tiempo final, que es 3 segundos, menos el tiempo inicial, que es 0. Digo 1, aquí ellos ponen 1. El tiempo inicial de 0 no lo colocan, colocan el de 1. Entonces, al yo calcular esta pendiente, me doy cuenta que esto me da 11,1 metros por segundo, que es lo que se conoce como la velocidad instantánea. Bien, es decir, que él, durante todo el trayecto, cuando va hacia allá, lleva esta velocidad, 11,1. Bien, prácticamente la velocidad instantánea es una pendiente aquí, porque él va hacia arriba. Pero va con la misma velocidad, la velocidad no cambia. Ok, la velocidad instantánea es constante. Vamos a su página 92. Vamos a ver la otra gráfica que es importante, la gráfica de velocidad contra el tiempo. Bien. Gráfica de velocidad contra el tiempo. Esta gráfica tiene varios puntos. Dice que tu gráfica está de esta manera. Tengo 1, 2, 3, 4. Aquí dice velocidad. No, dice tiempo, perdón. Aquí dice velocidad, metros por segundo. Subí esto.
Y entonces me dice que hay 12, 11,1, 10, 8, 6, 4 y 2. Entonces él tiene una línea aquí así. Una línea aquí así. Y entonces él dice que a partir de la gráfica, dice, cuando un objeto describe un movimiento uniforme y su velocidad es constante, por lo cual la gráfica de velocidad versus tiempo es un segmento de una recta horizontal cuando muestra a continuación. ¿Qué es un segmento? Ellos colorearon hasta aquí, hasta el 11,1. Todo esto está coloreado. Y ellos dicen que todo esto es delta X. ¿Por qué? Porque como la velocidad es constante, él abarca todo este pedazo de distancia. Entonces dice que a partir de la gráfica de la ecuación delta X igual a velocidad por tiempo, puede determinar el desplazamiento del objeto que se mueve durante 4 segundos en una velocidad de 11,11. Sí podemos, porque delta X es igual a velocidad por tiempo. Delta X es igual, si se mueve 11,1 metros por segundo, en 4 segundos lo calculo y eso me da igual a 44,4 metros. Entonces él recorrió esa distancia con esta velocidad y en ese tiempo. Bien, sencillo, no tiene nada más que hacer ahí. Nada más que hacer. Bien, entonces yo le di una fórmula para calcular movimiento rectilíneo uniforme. La fórmula de posesión, que es igual a la velocidad por el tiempo más posición inicial. Esta fórmula es la fórmula principal del movimiento rectilíneo uniforme. No la puede perder. Bien, no la puede perder. Vamos a entrar al otro movimiento rectilíneo, el MRUA, movimiento rectilíneo acelerado. Es lo mismo que el movimiento rectilíneo uniforme, solo que ahora le ponen aceleración. Ahora hay un cambio de velocidad en un instante. Entonces, vamos a ver. Dice que, aunque se considera extraño que la desaceleración tenga un valor constante, existe una situación en la cual puede ocurrir dicho fenómeno por al menos un lapso limitado. Uno de los casos corresponde a la aceleración que experimenta un automóvil durante el primer segundo de su movimiento. Bien. Ahí ve en la figura 7, ellos le ponen el velocímetro, el medidor de velocidad de los carros, y dice que él está en 0,0 y que él acelera 2 segundos y después baja, creo que es a 0,5 y vuelve y acelera 1,5. Esto es cierto. Usted si lleva un carro en una velocidad de 60 kilómetros por hora, no acelerado, usted lo lleva ahí, y de repente usted acelera 2 segundos, ya el carro no está en 60, puede ser que llegó a 70 kilómetros por hora. Y usted, bueno, voy a volver a acelerar y vuelve y acelera 0,5 y subió 72 kilómetros por hora. Y luego vuelve a acelerar 1,5 y quedó en 77 kilómetros por hora. Bien, la aceleración va a variar su velocidad porque dependiendo de cuánto usted demore en acelerar o cuánto acelere, el carro va a ir hacia adelante lo más rápido que pueda. Bien, lo más rápido que se le dé. Entonces, eso es lo que ocurre. Prosigo. Bien, voy a borrar. Bien. Entonces, dice lo siguiente. Dice, un cuerpo describe un movimiento rectilíneo de forma acelerada cuando su trayectoria es recta y a la vez su aceleración es constante y no nula. Significa que antes en el movimiento rectilíneo uniforme es igual a velocidad constante. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado es igual a aceleración constante. No los confunda. Si la velocidad es constante es MRU. Si la aceleración es constante es MRUA. Bien.
Cuando un objeto, cuando un cuerpo describe un movimiento rectilíneo en forma acelerado, puede suceder que su rapidez aumente si la aceleración y la velocidad tienen el mismo signo. Tienen el mismo signo. Si su rapidez disminuye, si la aceleración y la velocidad tienen signos contrarios. Muy importante eso, tienen que saberlo. Bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice que la aceleración ahora va a tener otra fórmula. La fórmula de la aceleración va a ser A es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Porque ahora yo puedo empezar en una velocidad inicial de 60 kilómetros por hora y terminar en una velocidad de 120 y demoré 3 segundos. Con eso yo puedo calcular la aceleración que demoró de pasar de 60 a 120. ¿Bien? También tenemos otra fórmula que me dice que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Para qué me sirve esto? Si yo tengo la velocidad inicial, que son 40 kilómetros, y me dice que yo aceleré 2.5 segundos en un tiempo de 3 segundos, yo puedo calcular la velocidad final. Bien, su libro le pone velocidad. Yo le voy a poner como es. Esto se llama velocidad final. Porque es la velocidad cuando llega al final. Bien, póngale la F en su libro. Porque cuando llegue a la universidad, que va a dar física o cualquier materia que tenga que ver con cinemática, esta fórmula siempre va a llevar VF. ¿Y qué ocurre? Usted te va a preguntar dónde salió eso si la que usted conoce era V. Ese es V final. Bien, V final. Vamos a ver las otras fórmulas que son importantes. Bien, vayan anotando esas fórmulas, que eso tienen que aprenderlo o tenerlo a mano. Velocidad promedio es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre 2. Esa es una fórmula. También tengo dos fórmulas para X. Tengo una fórmula para distancia que dice que la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas fórmulas son importantes porque si a mí me dan la posición final del objeto, me dan la velocidad inicial, me dan la aceleración y el tiempo y me falta la velocidad, la posición inicial, yo puedo despejar para encontrar esta posición inicial. Y lo mismo va a pasar con los demás. Si me dan todos los demás datos y no tengo el tiempo, también puedo despejar el tiempo para encontrarlo. ¿Bien? Así que estas fórmulas son importantes por eso. Tenemos otra fórmula. Me lo voy a dar. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por delta X, que es posición final menos inicial. O si quiere, borrar estas. O si quiere, puede poner velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2A por el desplazamiento, que es D, o la distancia que él recorre. ¿Ok? Esas son las fórmulas para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra fórmula le da su libro? Le da una de delta X. Esta de delta X no es nada más y nada menos que esta que está aquí. Pero, ¿qué ocurre? Como yo puse delta X, yo estoy diciendo que estoy restando este con este. Por eso pongo delta X. Por lo tanto, esto sería igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Delta X.
Si me la piden, yo le puedo pedir, calcúleme la delta X en un movimiento rectilíneo uniforme y usted ya tiene la fórmula. Bien. Y también tengo una fórmula, tiene una fórmula para delta V que dice que es igual a velocidad, y que velocidad, digo, aceleración por el tiempo. Bien. Todas esas fórmulas tienen que tenerlas siempre a mano, ahí, y no la va a necesitar nada más ahora. Más adelante las va a necesitar. Bien, las va a necesitar. La copiaron, voy a borrar. En su libro están regadas. Yo se las estoy poniendo unificadas aquí. La copió, la voy a borrar. Bien. Ya cuando ya tiene todas sus fórmulas, podemos realizar ejemplos. Vamos a realizar un ejemplo. Un ejemplo me dice, un automóvil se ha detenido en un semáforo y se pone en movimiento y aumenta uniformemente su rapidez a los 20 segundos. Bien. O sea que él estaba detenido, su velocidad inicial es 0 porque él se detuvo en el semáforo y luego avanzó 20 segundos. Bien, en el semáforo. Al cabo de 10 segundos, demoró 10 segundos. A partir de ese instante, la rapidez se mantiene constante durante 15 segundos. Bien. O sea que la rapidez, este es en el primer intervalo, por decirlo así. Él paró en un semáforo, tenía velocidad de 0, después aceleró, quedó en 20 y eso le demoró 10 segundos. Luego de ahí él tiene un tiempo de 15 segundos y la velocidad es constante. No cambió, o sea, esta misma velocidad, 20 segundos. Después de los cuales el conductor observa otro semáforo que se pone en rojo, por lo cual disminuye uniformemente la velocidad hasta detenerse a los 5 segundos. Este es el tiempo que llevaba al inicio. El tiempo 2 es 5 segundos, que demora 5 segundos en detenerse. Llevaba 20 metros por segundo y quedó en 0 porque se detuvo en el semáforo que sigue. Determine la aceleración del automóvil y el desplazamiento, o sea, la distancia que hay entre los dos semáforos. Vamos a ver. Vamos a calcular primero lo siguiente. Yo tengo dos intervalos porque uno es de un semáforo a otro semáforo. Cuando él estuvo en el primer semáforo, hizo esto que está aquí. Con esto que está aquí, yo puedo calcular mi primera aceleración, porque acuérdense que él estaba estático. Apenas el semáforo se puso en verde, él aceleró para llegar a 20 metros por segundo. Yo no sé cuánto es esa aceleración aquí. No la tengo. Bien. Entonces, como yo no sé cuál es esa aceleración, yo la puedo calcular. Yo le di una fórmula que decía aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Por lo tanto, la velocidad final es 20 metros por segundo, la inicial es 0 y el tiempo son 10 segundos. Por lo tanto, la aceleración será igual a 20 entre 10, lo cual me da una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Por eso tienen que tener las fórmulas a mano. Al ya usted ver que tiene velocidad final, inicial y tiempo, usted puede utilizar esta fórmula de inmediato. Si no la tiene a mano, se va a poner a buscar. O va a utilizar una fórmula diferente que tenga aceleración, pero va a demorar. Entonces ya yo hice esto. Ya tengo la aceleración aquí. Ya calculé mi primera aceleración, 2 metros por segundo. Listo. Bien, voy a borrar. Vamos al intervalo 2. En el intervalo 2, ya tenemos la aceleración. Perdón, ya tengo la aceleración. Ahora, ¿qué ocurre?
El problema me pidió calcular el desplazamiento. Yo tengo que saber cuánto se desplazó del primer semáforo al segundo. Bien. ¿Cómo calculo el desplazamiento del primer semáforo al segundo semáforo? Tengo que tener una fórmula. Yo tengo una fórmula que me dice que delta X es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. Puedo utilizar esa fórmula. ¿Qué ocurre? La velocidad inicial aquí es 0. Por lo tanto, esto que está aquí me dará 0. Y solo me va a quedar un medio la aceleración, que son 2 metros por segundo. Y me va a quedar el tiempo al cuadrado, que son 10 segundos. Esto se simplifica con esto. Por lo tanto, me da 100 metros. Bien, nada más me quedó el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado es 10 al cuadrado es 100. Utilicé la fórmula delta X, velocidad por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Por qué delta X? Porque yo no sé la distancia total, ni la inicial ni la final. Por lo tanto, voy a usar el delta, no X. Delta. Bien. Este es el desplazamiento en el primer intervalo, cuando él estuvo detenido que avanzó. ¿Ok? Entonces ya yo calculé la primera distancia, por decirlo así, o el primer intervalo. Recuerde que como la velocidad inicial es 0, me dio 0, porque nada vale poner 0 aquí, multiplicado por 10. ¿Cuánto es 0 por cualquier número? 0. Por lo tanto, esto no me servía. Bien, ya encontré la otra distancia, la primera distancia. En el primer intervalo, delta X igual a 100 metros. Vamos al intervalo 2 a ver qué pasa. En el intervalo 2, la velocidad se mantiene constante, o sea, 20 metros por segundo. Por lo que la aceleración es 0. Yo le dije que en movimiento rectilíneo uniforme, uno es MRU y el otro es MRUA. Aquí era MRUA, porque la velocidad no se mantuvo constante. Pero acá la velocidad sí es constante, o sea que la aceleración aquí no vale. Es 0 porque él nunca aceleró, él se mantuvo con la misma velocidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo calcular el desplazamiento. Voy a calcular el desplazamiento que demoró de aquí hasta acá. ¿Cuánto hay? Bien, voy a ver eso. ¿Qué fórmula utilizo para calcular el desplazamiento? Esto es MRU o MRUA. Por lo tanto, en este intervalo no va este tiempo. Este intervalo es el intervalo 2. Hay un intervalo 3 que es cuando se detiene, que el tiempo son 5 segundos. En el intervalo 2, como la velocidad es constante, es un movimiento rectilíneo uniforme. O sea que para calcular la distancia, yo digo que delta X es igual a velocidad por tiempo. A velocidad por tiempo. Si la velocidad es constante y era la misma que esta que se está aquí, que se mantuvo, son 20 metros por segundo. Y el tiempo es el tiempo que tengo aquí, que son 15. Eso me da delta X, que si no me equivoco, me da 300 metros. Bien. Multipliqué 20 metros por segundo por 15 segundos y me da 300 metros. Ya encontré el segundo intervalo. El segundo intervalo, ¿cuál es? Cuando él empieza a hacer, cuando ya él mantiene la velocidad constante durante 15 segundos. El tercer intervalo es cuando empieza a detenerse, que llega a 5 segundos y para en el semáforo. Son 3 intervalos. Entonces, voy ahora al tercer intervalo. Ya encontré el desplazamiento aquí y aquí. Voy bien. Me falta un solo intervalo para calcular el desplazamiento total. En el tercer intervalo, sí voy a calcular aceleración. ¿Por qué? Porque ya él nos mantuvo la velocidad constante. Él se empezó a detener. Él pasó de 20 metros por segundo a 0 ahora. Ahora es al revés. Ahora yo tengo la fórmula. Ahora que yo voy a ver la fórmula, tengo que darme cuenta que mi velocidad inicial son 20 metros por segundo, porque él venía con esta velocidad aquí constante y se detuvo
de su velocidad de 20 metros por segundo para llegar a una velocidad final en 0 para parar en el semáforo. Por lo tanto, utilizo la misma fórmula, aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. La aceleración va a ser igual a 0 menos 20 metros por segundo dividido entre 5. La aceleración va a ser igual a menos 4 metros por segundo al cuadrado. Me da menos porque el 20 es negativo. Bien. Y ya tengo mis 3 intervalos. 1, 2 y 3. Aquí en este intervalo me falta calcular la distancia. Bien, voy a borrar acá. En el tercer intervalo me falta encontrar la distancia. ¿Cómo calculo la distancia? Igual como hice con el primero. Delta X es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Delta X es igual. Ahora sí tengo velocidad final con valor 20 metros por segundo multiplicado por el tiempo que son 5 más un medio la aceleración que le acabo de calcular que es menos 4 por 5 segundos al cuadrado. La delta X me va a dar igual a 20 por 5 que es 100 más simplifico me queda menos 2 o sea que aquí me va a quedar menos 10. A ver, 2 al cuadrado, perdón. 5 al cuadrado es 25, por 2 es 100. A ver. Digo 50. Equivocar. Menos 50. Bien, simplifiqué este 2 con el 4, me quedó menos 2. El 5 elevado al cuadrado es 25, y 25 por menos 2 es menos 50. Hago la resta y me da igual me da igual a 50 metros. Cuando ya usted tiene los 3 desplazamientos, en el primer intervalo, en el segundo, en el primer intervalo, en el segundo y en el tercero, usted suma todas las distancias. Va a sumar 300 más los 100 que me dio en la primera más los 50. Delta X total sería igual a 100 metros más 300 metros más 50 metros. Y eso me da mi delta X total igual a 450 metros. Era lo que me pedía el problema. Y aquí termino. Desde el semáforo 1 hasta el semáforo 2, él recorrió 450. ¿Ok?